Los límites del humor. El humor es el límite. El humor es el límite. Es por eso que ocurre tanto en lo que no mencionamos, en lo que escondemos, en lo genital, en lo escatológico. Y en Nos roza con nuestra maldad, ahí hay una discusión más interesante de qué estamos perpetuando qué y violencia, reproduciendo, ¿no? con el humor. Qué estereotipos estamos como alimentando y avivando, que en verdad luego tienen incidencia en cómo pensamos en el otro. Eso me parece más interesante que el uso de las malas palabras o que el uso de ciertas temáticas. Oye, qué gusto tenerte aquí, Iván. Igual, Michelle, muchas gracias. Hemos hecho un seguimiento de tu vida y hagamos el fact-checking, eso que no te... El fact-checking está... ¿Vamos ahí? Es importante, el periodismo es más importante a veces que el fact-checking, como el fact-checking, ¿sí? ¿A ti qué tanto te importa tu imagen? Muy poco. Demasiado poco. Y ese es un problema, porque luego esto me lleva a extremos. Entonces veo un video y digo como, ay no, pero alguien debió haber, como ya que yo no le puse atención a esto, alguien debió haberme dicho algo para que no parezca un mendigo, como que parece que en verdad como que no me importa nada, como que algo debe haber algo de respeto en mi imagen, entonces soy muy malo en eso. O sea, ¿te importa un comino? Me importa muy poco y siento que las mujeres de mi vida insisten en que me debería importar más. ¿Quiénes son las mujeres de tu vida? Mi novia o mi hermana, que son como, no, cómprate zapatos, no puedes solo ir por la vida con Venus, como tienes que... Entonces, mira, como que escuché y... ¿Te compraste los Adidas? Me compré unos Adidas, porque sí, digo, ok, pero por ejemplo no puedes ir con la vida con juris. Con chompa. Me encanta la chompa, los jeans, la camiseta. ¿Te gusta la pijama? ¿El calentador? El calentador. Yo podría ir por la vida solo en calentador. Pero luego me pongo terno de vez en cuando, si toca terno, y me quedo como... Upa, qué guapo soy. ¿Te gusta? Sí, me gusto. No, me quedo como... Esto está bien, como debería. Pero me da pereza, me gana. La pereza, si hay como pecados capitales, el problema en mi vida es que la pereza le gana a mi vanidad. Ese es el problema. Yo sería más vanidoso si no fuera porque la pereza... Te gana. Me gana. ¿Sabes qué? Yo me parezco en algo a ti. Sí, o sea, a mí también hay cosas que me dan pereza y creo que hay cosas que son más importantes que otras. Ajá, claro. Y yo también. Yo no andaría con calentador todo el día, pero a mí me gusta la pijama, por ejemplo. Me encanta. Eso me encantaba de la pandemia. Yo en la pandemia... Salías de aquí para acá con... Eso era maravilloso. Y que a las 2 de la tarde ya solo como se acabó todo. Ya no hay que... Solo estás en la casa y estás con tu calentador y puedes trabajar desde la cama. Es muy decadente. Como sí, es muy decadente. Es decadente. Yo me inclino hacia la decadencia y es como tengo que, por respeto a la gente a mi alrededor, tengo que... ¿Y qué crees que fue lo que le conquistó a tu novia? De tu parte. De mi parte, creo que acá en Quito la gente está, en cambio, le importa tanto, en Quito, en Ecuador, en Latinoamérica, les importan tanto las formas. Hay tanta pose que de pronto la decadencia tiene algo de autenticidad. Este soy yo, esto es lo que es, esto es lo que hay. Y creo que por ahí puede ser. Espero que sea. Oye, este don de ser gracioso, tú naciste así, te hiciste método de supervivencia, más allá de toda la creatividad y todo el talento que tú tienes, Iván. Qué bonito, gracias por describirme así. Sé que es una gracia muy controversial, pero a mí el humor siempre fue importante. Mi papá es escritor y siempre el humor ha sido parte como de su vida, era parte importante de cómo incluso concebía la literatura. Para mi mamá también. Mi mamá siempre fue... Con mi mamá compartimos un sentido del humor oscuro. Como somos cómplices. Una vez nos invitaron a... Esto es horrible. Entonces nos invitaron como eran estudiantes gringos, cuáqueros, que querían agradecerles a mis papás que enseñaban literatura latinoamericana en Estados Unidos. Y les invitan a un almuerzo. Y cuáqueros son muy religiosos, etc. Y no sabíamos en el almuerzo que antes de comer iban a dar las gracias. Pero está muy bien, y eso está muy bien.
Pero, Pues a veces es medio incómodo, ¿no? pero es súper incómodo, Es es incómodo. extremadamente incómodo. Pero no Es solo era incómodo. dar las gracias, era dar las gracias cantando, eran gringos. Y no solo era dar las gracias cantando, era dar las gracias cantando en español, que estaban aprendiendo. Entonces empiezan, ¿no? Entonces, amén, Cristo Dios, amigo. Y yo me acuerdo estar así como que no sé, y verle a mi mamá que estaba al frente mío, solo veo los ojos de mi mamá viéndome como esta compulsión, dijo, o sea, como no vamos a... Temblando. Sí. Ya está. Esto es imposible contener la risa, como nos vamos a reír de forma, vamos a ofender a todo el mundo y luego nos toca comer, o sea, nos toca quedarnos aquí o nos vamos. O podemos huir. O podemos ir corriendo. Pero nos quedamos. Pero mi mamá siempre ha sido, con ella siempre he compartido ese sentido del humor un poco más oscuro. Y mi papá, por ejemplo, tiene una novela, las noveladas Vidas de Magnus Shorter, en la que un hombre recuerda su vida mientras está sentado en el inodoro. Siempre nos bromeaba mucho, o sea, la relación con la literatura, mis dos padres son literatos, y entonces me acuerdo alguna vez que mi papá tenía un trato con nosotros y era que cuando llegaba el trabajo nos leía cuentos. Y siempre llegaba el trabajo y estaba cansado y se quedaba dormido. Entonces mi hermano y yo molestos y le reclamábamos, se queda dormido siempre. Entonces mi papá nos hizo una propuesta, nos dijo, verán, ¿qué les parece? Mañana no les voy a leer un cuento, les voy a leer una novela entera. Y si termino la novela sin dormirme, a ustedes, cuando yo llegue, ustedes tienen que leerme los cuentos y yo me quedo dormido. Entonces dijimos, chicos, mi papá se va a quedar sí, vamos dormido. a ganar. Entonces mi papá llegó y sacó un libro de Augusto Monterroso. Me dijo, la novela se llama El dinosaurio. Y sacó el libro y dijo, y al despertar el dinosaurio todavía estaba ahí. Y ya, y ganó, porque Augusto Monterroso define ese cuento como una novela y nos sentimos trampeados, pero mi papá se rió y nos tocó leerle cuentos a él desde ese momento en adelante, y él se dormía, pero fue un gran aprendizaje para leer. Pero ves, había una burla, un juego, siempre hubo el humor estuvo muy presente en mi familia desde chiquito. ¿Y cuáles son en qué momento llega esa creatividad? Cuando me baño. Cuando me baño. Es que te pones a pensar, cuando uno se baña es un gran momento para estar solo. Para estar solo y pensar cosas. Y uno siempre fantasea con cosas. Yo tengo como distintas categorías. Como están las fantasías realistas y las fantasías descabelladas. Como por ejemplo, me encanta el fútbol y puedo estar bañándome y pienso como el gol de Ulchur. O sea, como pasa eso, estoy bañándome y me imagino así que meto el golazo y imagino y la gente te grita y enloquece. Ulchur, y yo saco algo y le hago algún gesto a mi mamá y le digo como... O sea, como tengo esos momentos gloriosos. Gloriosos que son absolutamente descabellados, que nunca van a ocurrir. Esa es una parte de la ducha. Son como... Tal vez desperdicio mucha agua al hacerlo, pero son como 5 minutos de fantasías como absolutamente descabelladas y absurdas, y luego solo dejar que los pensamientos se den vueltas por tu cabeza, y creo que hay mucho de humor en ese juego, en el absurdo. ¿Te crees que estás un poco chiflado? Sí, totalmente. Sí has llegado a esa conclusión. Verás, a mí me importan demasiado. Jerry Seinfeld decía que en una entrevista un periodista le decía, los periodistas le ocupan una cantidad racional de tiempo a cosas importantes. Los comediantes le ocupan o invierten cantidades desproporcionadas de tiempo a temas irrelevantes. Y vos tienes las dos cosas. Yo tengo las dos cosas, pero me importa más lo irrelevante. Me las paso como... Y tengo algunos... Es cuando uno se baña o cuando uno conversa. Tengo dos amigos, Abe Jaramillo, Pancho Miñaca, Lucho Cisneros. Algunos amigos con los que hablar es solo hablar de las cosas más tontas, absurdas, estúpidas. Y llegas a estas observaciones como... ¿Qué tonterías, por ejemplo? Hoy de mañana, ¿en qué estabas pensando? Así, tonterías. Ahora, llegaste ahorita con mascarilla, ¿no? Ajá, tontería. Llegué porque estaba como medio agripado, estaba con la voz medio rara, digo por si acaso. Tonterías. No, es que sí te... Es que hay algunas que son como que veo que colegas que me quedan viendo. Entonces, por ejemplo, una tontería muy... Es que el gato de mi novia... ¿Qué se llama? Cenizo. Y bueno, yo también ya siento cierta paternidad hacia ese gato. Pero es un gato que no fue castrado a tiempo.
y que creo que se olvida de que su mamá es su mamá. Entonces, en ciertos momentos... ¡Ay! Sí, es muy incómodo, es incómodo. Es muy incómodo. ¡Qué perturbador! Es muy perturbador, pero ella no lo ve tan perturbador. Es como... Es animal, es un gato. Es un gato. Entonces, hablábamos con mi amigo, decía, ¿has visto cómo con los animales les humanizamos cuando nos conviene, cuando no nos conviene solo... Es un gato, es que es un Distinto. gato. Pero luego hablamos de ellos como si tuvieran emociones de un niño, hablamos como, o sea, como que, pero al mismo tiempo, o sea, el gato es capaz de sentir generosidad, solidaridad, cariño, empatía, pero el momento en que empieza a como montarle a la mamá, no, es que es un gato, es un gato. Entonces digo, ¿Le perdonas? sí, le perdonas. ¿Y a ti, si fueras gato, qué te gustaría que te perdonen? Uy, no, si yo fuera gato... Yo creo que si fuera gato sería peor que el cenizo, pero es que sí, es que digamos, si uno fuera animal, dices, gracias a Dios hay una conciencia que impide que uno sea un desastre. Pero ese es el tipo de conversación, como, y podemos darle de largo, empezar a hablar de los animales y de otras experiencias, y luego sale me acuerdo con Miñaca el mapache y los mapaches, y el mapache furibundo y el mapache revolucionario, y es jugar así, y de repente llegas alguna vez en una de esas conversaciones llegó a la idea de que Dios tiene una voz como ese era un poco, y eso llegó de una conversación como de la voz nasal de Dios. La voz nasal de Dios. Así como, y eso era solo los dos conversando, aburridos, mientras la gente a nuestro alrededor como, ¿qué? ¿Y qué voz tendría la Virgen María? ¿Te acuerdas que había la voz de una española así como, ¿cuál? Hijos míos, como, me acuerdo que había un tiempo en el que promocionaban a la Virgen María como que... Era cuencana. Sí, cuencana, sí. Pero Era ¿te acuerdas cuencana. que había como en dentro y Ella veía fuera, la sí? Virgen. Claro, la Virgen que hablaba y había grabaciones. Sí, era española, sí, Era efectivamente. española, sí, y era perturbadora, sí, esa voz era una... Sí, sí sé de quién me hablas. Española la Virgen. Como, era una Virgen española. Era gringa, la Virgen María. Amigos, hijos míos. No sé, pero es chistoso pensar en estas figuras como divinas, con voces Oye, raras. imagino que hablas solo todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo estoy... Hablando. Como, ¿Hablas hablando solo hoy? Conmigo mismo, sí. Hablo solo, pero... Yo creo que la mayoría de nosotros hablamos solos. Sí, y me cuesta como... Por eso me gusta mucho a veces estar solo, como un poco audífonos y estoy muy cómodo con la soledad a veces. Como la gente como que se sorprende de que a veces me gusta comer solo, creen que tienen que acompañarme y yo como necesito como... No necesito comer nada. solo, puedo irme al cine solo y me gusta también mucho la compañía, disfruto mucho de la compañía de mis seres queridos y amigos. Me encanta ir de fiesta, etcétera, pero me gusta también estar solo ahí. ¿Tú crees que el periodismo se pone muy serio a veces? Sí, creo que ese es el gran problema del periodismo, muy solemne. Creo que la gente cree que mientras más solemne es algo, más importante es, y creo que esa es una gran falacia. Porque la solemnidad es una pose, es una gran... una postura que yo creo que más bien a la que mucha gente acude para solventar vacíos de otro tipo, de contenido y de... No sé. ¿Y tú crees que por eso ya no llega tanta gente? ¿O va perdiendo credibilidad? Sí. ¿O va aburriendo directamente? Se aburre. Yo nunca me voy a olvidar que en la época de Bush en Estados Unidos se hablaba mucho de cómo la gente confiaba más en Jon Stewart y el Daily Show que en cualquier gran canal de noticias, ¿no? Porque sí creo que hay una honestidad en el humor, hay una honestidad en poder hablar y burlarse de uno mismo y hablar de pedos y hablar de gatos arrechos y al mismo tiempo hablar de guerra y de economía y de esas cosas. Entonces creo que el humor baja mucho las defensas. Hay una razón por la que usamos humor para romper el hielo y es que como que nos vuelve más auténticos. Y creo que como que rompe las barreras que usamos todo el tiempo, las poses con las que estamos alejándonos todo el tiempo y que además son falsas, son fachadas. Entonces el humor, esa misma función que tiene en las relaciones interpersonales, creo que tiene en la comunicación. ¿Y tú tienes algún cierto tipo de filtro, Iván? No, y es un problema, ese es un problema. Porque yo creo mucho que el humor, repetido esto algunas veces, el humor nos roza con nuestra maldad, nos debe rozar con nuestra maldad. Y
creo que en la mayoría de casos es lo que hace. Creo que hay muchos estudios que incluso revelan eso, es esta especie de choque entre lo que es y lo que debería ser. Entonces, si te pones a pensar, el humor siempre involucra algo que no debió ser, y puede ser algo que no debió ser gramatical, o sea, es un juego de palabras, alguna cosa ahí que sorprende lingüísticamente, es algo que no debió ser de la rutina del día a día. Alguien se cae. ¿Por qué nos reímos cuando alguien se cae? No es porque nos estamos alegres de que esta persona se haya caído, es que hay un choque entre como esto no debió haber pasado, pero al mismo tiempo es como interesante cómo se cayó. Y la fragilidad y la vulnerabilidad. Exacto. Y el ridículo. Y el ridículo. Y el hecho de que de pronto incluso nosotros nos alegramos de que no somos nosotros que nos caímos. Entonces, obviamente vamos a ayudarle a la persona, pero nos vamos a reír. Creo que el humor, siempre cuando dicen cuáles son los límites del humor, el humor es el límite. El humor es el límite. Es por eso que ocurre tanto en lo que no mencionamos, en lo que escondemos, en lo genital, en lo escatológico. Y Nos roza con nuestra maldad. Lo que me pasa a mí es que me hace pensar mucho en los malos pensamientos católicos, ¿no? Cuando uno piensa cosas horribles y las pensamos. Oye, ¿y a ti mucho catolicismo en tu vida? ¿Mucha religión en tu vida? Sí, o sea, intentaron. ¿Qué colegio estuviste? Estuve en el alemán y intentaron como hacerme creer. O sea, suena que... No, yo creía en Dios y mi mamá no es creyente, mi papá sí, y querían como instaurar un sentido espiritual en mí. Darte una base. Sí, darte una base para que tú después elijas. Para que yo elija, sí. Y, pero sí, fue difícil. Porque mucha culpa, verás. Yo no sé si se puede contar todo. Cuenta. Sí. Yo tenía mucha culpa porque yo no sabía. Cuando llegué a la pubertad, ni siquiera pubertad, yo empecé a proveerme de amor propio demasiado pronto en la vida. Fue sin querer. O sea, fue sin querer. ¿Qué es demasiado pronto? Mucho antes de la pubertad. Me acuerdo una vez que estábamos jugando a los Power Rangers, te juro. Y yo estábamos jugando a los Power Rangers y yo trepé un tubo y se sintió súper bien. Y yo como, esto es maravilloso. Pero hablé con la profesora de catecismo y no tenía ni siquiera la palabra. O sea, no sabía la palabra. ¿No sabías lo que había pasado? No, solamente era como... Se sintió bien. Se sintió súper bien. Y hablé con mi profesora de catecismo y me acuerdo que me dijo, eso es pecado, eso está mal. Y entonces yo tenía un diario en el que le prometía a Diosito, le decía, nunca más voy a hacer esto que está mal. Nunca más voy a... Y tenía... Hacía lo Bart Simpson. Sí, totalmente. Y lo volví a hacer, y luego me confesé, y me acuerdo que tampoco tenía la palabra. Y ahora que lo pienso, debe haber sido extraño. O sea, el cura, no sé qué habrá pensado el cura cuando yo le conté. Pero mucha culpa. Entonces luego le conté a mi mamá. Y mi mamá me dijo, estos curas que te hacen sentir, estos curas hipócritas, no, lo que tú hagas con tu cuerpo es tu decisión en la privacidad de tu cuarto. Con tal de que no hagas daño a nadie. Y con tal de que no hagas daño a nadie, y con higiene y consentimiento. Así que mi mamá bacán, me salvó de Oye, qué bacán tu mamá. ¿Tú crees que a todos nos encantan las vulgaridades, aunque no lo confesemos? Yo creo que nuestra relación con la vulgaridad es muy hipócrita en la mayoría de casos. Porque siempre decimos en ciertos... O sea, como... Y obviamente hay espacios y espacios, pero nos molestan las vulgaridades en medios, pero luego con tragos entre panas decimos puta todo. O sea, y creo que a mí me gusta y creo que el rol de quienes... para bien o para mal, nos hemos dedicado a la comedia es como que romper esas barreras y jugar con esos espacios, en donde nos atrevemos a decir qué y por qué. Y creo que sí, todos disfrutamos. O sea, la vulgaridad... A mí me parece muy interesante la razón de ser de la vulgaridad. ¿Por qué las malas palabras son malas palabras? O sea, de hecho, me parece que es un tema interesante. ¿Por qué decidimos que unir estos sonidos... Estas sílabas... Ajá. Es de repente... Es como el pezón femenino en Instagram. Es como o en TikTok tienes así desnudos y las tangas y todo es así, como todo es explícito, pero un pezón femenino y es como se jodió todo. Entonces, ¿qué hace que el pezón femenino sea como absolutamente prohibido? Podemos mostrar todo lo demás. No son los desnudos, no son los traseros, no son... no es el pezón masculino. O sea, si pone como el... Entonces, ¿qué hace que esas combinaciones se vuelvan como
intocables. Eso me parece interesante. Oye, y es súper interesante comenzar a encontrar gente que no tiene esa censura, ¿no? Esos bichines raros que somos todos, pero que hay gente que lo manifiesta y se va normalizando. Sí. O sea, ¿tú crees que una de tus misiones es ir normalizando eso que uno se censura? Sí, o sea, yo creo que hay que pensar muy bien para mí es muy importante la escritura del humor y creo que es muy importante estar conscientes de cómo contamos chistes y dónde golpeamos cuando contamos un chiste, de quién nos estamos burlando. Pero mira, y esto no es para hacer una crítica, no tengo nada personal en contra de David Reynoso, por ejemplo, pero David Reynoso, si tú ves Vivos de hace 20 años, no hay malas palabras. No hay vulgaridad en el sentido de que dicen esto, pero hay estos estereotipos, ¿no es cierto? El estereotipo de el indígena, el moti, ¿no? O el negro, el estereotipo del negro matamba y que como tonto y burdo ahí es donde me parece que es más interesante. Ahí hay una discusión más interesante de qué estamos perpetuando y reproduciendo, ¿no? Con el humor. Qué estereotipos estamos como alimentando y avivando, que en verdad luego tienen incidencia en cómo pensamos en el otro. Eso me parece más interesante que el uso de las malas palabras o que el uso de ciertas temáticas. Yo creo que no debe haber límites en las temáticas. Creo que el humor y que no debe haber límites en lo que estamos dispuestos a decir. Pero ese humor debería llevarnos a cierta reflexión sobre si vamos a utilizar estereotipos, ¿de dónde vienen esos estereotipos? Yo sí creo que en el humor hay que caricaturizar, siempre vamos a estar caricaturizando, pero de pronto es importante pensar en por qué estas caricaturas y estos estereotipos están en mi cabeza. Entonces yo, por ejemplo, tengo un chiste en el que me burlo de la Michi, porque te acuerdas, está el estereotipo de Vivos, era la Michi que grita, policía. Entonces hay un momento en el que es divertido imitar a la Michi. Pero en el chiste un poco se habla de ese estereotipo. Como, ¿se acuerdan? El estereotipo como ese era, y creciendo eso lo que para mí era un gay, como la Michi. Entonces creo que lo más interesante, o sea, podemos enfocarnos en censurar ciertas palabras o censurar ciertas temáticas. Creo que eso ayuda menos o es mucho menos interesante y mucho menos estimulante que pensar en un poco lo que perpetuamos con los chistes. Y no para censurar nada, yo no creo en la censura en ningún sentido, pero creo que hay una conversación más rica ahí cuando pensamos en lo que perpetuamos. Háblame del nacimiento del podcast Ya Nada, junto al Negro, la Pame y obviamente tú. Ya Nada fue un juego. Empezó con un juego. Yo dejé la publicidad. Dije, no, se acabó este mundo ya, porque tenía el trabajo con el que pago el arriendo y me invitaron a una gira en Colombia. Que tú tienes sangre colombiana también. Tengo sangre colombiana, entonces fui a unos shows en Bogotá y en Ibagué y en un par de ciudades más allá. Fue muy bonito y Colombia tiene ya una industria de comedia ya, entonces fue muy, muy chévere. Entonces me fui a Colombia, estuve ahí como un mes y volví y dije, no, hay que empezar más proyectos. O sea, la idea era no depender tanto de la publicidad, que es chévere, pero... me gusta el periodismo también mucho, pero tú sabes, la publicidad paga más que el periodismo. Y entonces nos juntamos y empezó como un juego, como veamos qué tal nos va con esto, como sentémonos a reírnos, diciendo, a como hablar relajadamente, como si fueran entrevistas que sean más conversaciones y conversaciones como entre amigos, con personajes del mundo cultural y político. Y ejerzamos ese humor espontáneo e irreverente y vulgar. Y de repente ya no fue un juego, o sea, de repente empezó a crecer bastante. Pero empezó como, veamos qué pasa. Oye, ¿y cómo te sientes tú en el Ecuador? Porque antes de que empezáramos la entrevista dije, sí, yo me largaría.
Y como dices, es mentira, o sea, porque he tenido el chance de irme, o sea, como dijiste, es como, siento que como que es parte de lo divertido es quejarse del Ecuador, como... es un deporte, ¿no? Ajá, es como... Estar ahí queja y queja, pero aquí sigo. Así como, aquí siempre me voy a quejar, y luego hay estos momentos, dices, por eso estoy aquí, qué maravilloso que es este país. Es hermoso este país. Es hermoso este país. Estás comiendo una cangrejada así como... Pero al mismo tiempo luego te asaltan por caminar 4 cuadras en el centro. Y dices, no, me largo. Y creo que es un país al que le tengo obviamente mucho cariño, pero el que sí se siente que tampoco se le puede abandonar. Es como no le abandonas al hijo, al gatito enfermo. Como si está enfermo, le cuidas más. ¿Por qué? ¿Tú le ves al Ecuador enfermo? No, el pobre. O sea, es como te toca ir al hospital a ver Netflix con el enfermito. Eso creo que siento que sería más fácil irse si dices, no, ya se paró y está bien. O sea, tú ahorita no tienes ánimo de dejarle al Ecuador. No, y luego es que eso va variando durante el día. Luego va a pasar que un amigo no sé, como hay momentos en los que estoy como aquí hay que quedarse y darle a la trinchera, pero luego hay estos otros momentos, no sé, ves las noticias y me pasa que extraño caminar mucho. A mí me gusta mucho caminar, como caminar es parte de lo que me mantiene sano en la vida y cuerdo, y no me gusta ya sentir que no puedo caminar en mi ciudad. ¿Qué le da risa a un ecuatoriano y qué le da risa a una ecuatoriana? Creo que depende de dónde estés. Creo que hay razones por las que Enchufe TV no pega tanto en la costa y la vecina no pegan tanto en la sierra, ¿no? Creo que la costa es este humor más... tiene este humor más chabacano, ¿no? Hombres con peluca y medio como escandaloso, o sea, como el escándalo y el grito y muchas alusiones a lo sexual y a la mariconada. Siempre creo que hay temas muy recurrentes en la costa. En la sierra creo que hay más, hay menos variedad de temas. Pero sí, creo que aquí de pronto hay más lugar para la autoflagelación, burlarse de uno mismo, la neurosis, el miedo. Creo que el estar así, hay un comediante, Doug Stanhope, que habla de por qué la comedia la rompe la comedia stand-up la rompe en Boston y en Nueva York. Es porque la gente es miserable en Boston y en Nueva York. O sea, en realidad sí necesitas de cierta miseria y frío y miedo para disfrutar, para necesitar reírte de temas más complejos. Porque la gente, entonces él dice, la gente no necesita reírse en Costa Rica. Dice, está feliz, hay calor. Pura vida. Hay pura vida, bailan salsa, están bien, tienen cuerpazos todos. Desde la sierra necesitas como... un poco reírte incluso de la incomodidad, del clima feo. Y ya para terminar, háblame de la escritura como medio de vida, del periodismo como medio de vida y la comedia como medio de vida. La escritura. Yo llegué a amar la escritura porque primero me di cuenta de que, como te decía, el cine no era lo mío. Yo estudié filosofía y cine. Y me di cuenta que no era lo mío, que más bien que amo el cine, ver cine, consumir cine, pero todo los rodajes, toda la logística. No era lo tuyo. No era lo mío. Y la filosofía creo que está a veces incluso por su propósito, está siempre volcada a la abstracción, ¿no? A la idea. Y creo que me empezaron a interesar mucho más las historias, la narrativa. Y creo que incluso la mayoría de nuestros cerebros están más acoplan mejor a entender las ideas y las abstracciones mediante historias. Entonces me di cuenta que soy muy malo para muchas cosas. Creo que soy decente, medio bueno para escribir y para hablar.
Son las dos cosas en las que creo que soy un montón de... Eso ha sido algo bueno en mi vida. Que has definido, has encontrado el nicho. Sí, medicina nunca fue una opción, porque no, música tampoco, pero escribir y hablar son dos cosas que hago medianamente bien, creo. Y las historias y contar historias, sean del formato que sean, creo que es una vocación y algo que disfruto mucho. Para terminar, Iván, respuestas rápidas. ¿Escritor favorito? Milán Kundera. ¿Medio de comunicación nacional favorito? BN Periodismo. Completa la frase, el humor es... Maldad. Un chiste que te hayas arrepentido de hacer. Hace poco un chiste sobre la situación en Palestina que creo que voy a defender el chiste. Franja de gas. Sí, exactamente. Pero digo, es chistoso porque digo, ¿has visto esta frase que me trae recuerdos de Vietnam? Entonces ahora cuando hay chistes que es como, no, por esto nos van a funar, es como, me trae recuerdos de Gaza. Creo que no me arrepiento del chiste en sí, creo que fue sacado de contexto, creo que hubo mucha malicia en cómo se editó luego, pero no era el momento. ¿Santa Cruz o Manhattan? Santa Cruz. Muchísimas gracias. Gracias, Michelle.